Damos comienzo a la sesión. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Federico García, yo soy adjunto a la dirección científica del IBS y me toca presentar al ponente de esta segunda sesión de este año, del año 2025, y moderar luego la discusión que tendremos al final de su exposición. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Antonio Rivero Juárez. Él trabaja en el IMIBIC, en Córdoba, y él está dedicado fundamentalmente a la investigación y al conocimiento de enfermedades zoonóticas. Él dirige un grupo de investigación que es un grupo líder a nivel internacional en cuanto a zoonosis, generalmente relacionadas con virus que se transmiten y que son causantes de enfermedades hepáticas, y es un gran conocedor en general de aspectos tan relevantes y tan de actualidad como el One Health, la importancia de las enfermedades zoonóticas. Cuando elaboramos el programa de esta serie de sesiones del IBS, yo no tuve ninguna duda de que era la persona más adecuada para podernos hablar en esta sesión de el tema que va a desarrollar sobre cuál será el nuevo agente pandémico, que es algo de total actualidad y que nos preocupa a todos como profesionales, como profesionales que nos dedicamos a la asistencia y también a la investigación, pero también como personal, como ciudadanos, ¿no? El conocer cuál puede ser las expectativas en cuanto a cuál será el nuevo agente pandémico. Así que sin más, Antonio, muchísimas gracias por haber accedido a participar en esta serie de sesiones, y cuando quieras puedes realizar tu exposición. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Federico. Hola. Pues, para mí es un verdadero placer participar en estos seminarios de investigación de FIBAO, siendo sociedad y fundaciones, Instituto de Investigación Hermanos, que estamos muy cerca, pues la verdad que es un verdadero, un verdadero placer. Aunque sea online, siempre me gusta ir a Granada, pero os acompaño allí con vosotros. Bien, pues cuando Federico me propuso la ponencia de cuál será el próximo agente pandémico, pues esto realmente la pregunta es un poco compleja, porque lo que te... Aquí. Ahora. Porque tiene también parte de es adivinación, ¿no? Tenemos que imaginarnos en un mundo cambiante, en un mundo globalizado, cuál podría ser, y esto es muy difícil. Y por otra parte, si intentamos hacer una predicción, pues emulando uno de mis autores favoritos, Isaac Asimov, en la Fundación La Psicohistoria, pues nos podemos también ayudar de dónde venimos y hacia dónde podremos ir con las evidencias disponibles. Por eso yo creo que voy a hacer una situación en la que va a ser una mezcla entre adivinación y predicción, jugando a cuál puede ser el próximo agente pandémico. Bien, vamos a ir desentrañando diferentes evidencias y vamos a ver cuál puede ser, ¿de acuerdo? ¿Qué agente podría ser? Pues teniendo en cuenta de los 1.400 patógenos afectan al ser humano, el 60% tiene un origen animal, que además si consideramos que el 75% de los patógenos emergentes en los últimos años han tenido también un origen animal, y que las últimas pandemias, todas ellas han sido provocadas por virus zoonóticos, pues es muy fácil el poder imaginar en el que efectivamente se pueda producir el siguiente agente causal de pandemia, pues pueda ser un virus zoonótico. Y esta sería la primera predicción, ¿no? Que se va a tratar de un virus de origen animal o una zoonosis. Pero eso es una predicción muy genérica, y yo creo que para este tipo de seminario pues se me exige algo más, ¿no? Que me aventure algo más en esta predicción. Y es porque ya tenemos establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud, que se actualizó en junio del año pasado, en el 24, cuáles son los patógenos prioritarios en los que establecer investigación y vigilancia en los próximos años por parte de la Organización Mundial de la Salud.
De estos 30 patógenos prioritarios, que aquí tenéis la tabla, 25 son virus. De estos 25, 22 son zoonóticos y 20 son virus ARN. Es decir, que probablemente en el próximo agente pandémico estemos hablando de un virus zoonótico y también, para ir afinando un poco más, sea un virus ARN. Pero para afinar un poco más esta predicción, tenemos que tener en cuenta que son escenarios muy difíciles. Primero, porque tenemos un mundo en el que la emergencia de estos nuevos patógenos están afectados por muchos factores, desde factores ambientales, factores animales, también factores humanos, en el que, como se ha establecido en diferentes modelos de cuello de botella, en la emergencia de un patógeno está supeditado a superar diferentes barreras y a lo largo del tiempo. Y también tenemos que tener otro aspecto, un aspecto importante a considerar, que es el origen el origen animal de este nuevo microorganismo. Los microorganismos pueden surgir tanto desde fauna silvestre, en el que se produce un aumento, una oscilación del número de casos en fauna silvestre, sobre todo asociado a épocas de migraciones, reproducción o diferentes ambientes climáticos, en los que el ser humano puede entrar en contacto accidental con este nuevo microorganismo o patógeno emergente e infectarse. ¿De acuerdo? Este sería el ejemplo de ébola. En cambio, lo más probable o otra situación puede ser que la fauna silvestre entre en contacto con lo que se llama un hospedador amplificador, en este caso animales domésticos en el que el ser humano tiene mayor probabilidad de estar en contacto con ellos y desde ahí se produzca lo que es el spillover o salto de especie al ser humano. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos diferentes escenarios ambientales, diferentes escenarios de presencia en qué tipo de especie animal está. Y eso es lo que vamos a tratar en este seminario. Vamos a hablar de un escenario 1 en el que un virus pueda emerger de animales silvestres en un ambiente rural o selvático y que tenga su origen, por ejemplo, en América del Sur o en Asia. Un escenario 2 en el que sean un virus que emerja en animales domésticos, en ambiente urbano, en Europa o América del Norte. Y un escenario 3 en el que todos los aspectos de este virus van a ser desconocidos. En el escenario 1, como las premisas que vamos a considerar, es que recordaros que es en un ambiente selvático, animales, fauna salvaje, la que gran parte de los microorganismos están afectando a esta fauna salvaje, que además existe un estrecho contacto entre los vectores, garrapatas, mosquitos, flebotomos u otro tipo de vectores con esta fauna salvaje que mantienen muchas veces el ciclo zoótico de estas enfermedades y que en América del Sur existe una de las mayores diversidades de especies, sobre todo en la cuenca del Amazonas, sobre diferentes especies de mamíferos, aves y por lo tanto también con la hipótesis de la riqueza viral, riqueza de especies, mayor número de agentes zoonóticos. En este primer escenario, mi predicción es que el próximo agente pandémico podría tratarse de un arbovirus. Y es un arbovirus como puede ser tan conocido como el dengue. Y es que tenemos que tener en cuenta que desde el año 2023 existe una epidemia muy importante de dengue en América del Sur, sobre todo en países como Colombia, Brasil, también ahora Argentina, Uruguay, en el que se están viendo los primeros casos a nivel de transmisión endémica en Europa, porque tenemos en Europa el vector competente como es Aedes albopictus, que como podéis ver en la última actualización de los ECDC, ya prácticamente en toda la Europa mediterránea está presente el vector competente del dengue. ¿Y esto qué es lo que produce? Pues que los casos importados puedan transmitirse de forma endémica en nuestro continente. Si observamos que los casos de dengue, si el año 2023 fue una epidemia importante, la del año 2024 que acaba de pasar ha sido mayor, incluso superando cifras récord, y como podéis ver, con Brasil a la cabeza. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto? Como os comentaba, que si en el año 2023 o el 2022 el número de casos endémicos, de transmisión endémicos de dengue en estos tres países mediterráneos, en Francia de 65 a 83 casos, en Italia en el año 2023 76 casos, este verano
213, y en España también estamos observando un aumento del número de casos de transmisión endémica en nuestro país, desde 1 en el año 2022, 3 en el 2023 y 8 en el verano de 2024. Y teniendo en cuenta esto, me gustaría destacar es el gran brote con más de 200 casos que se ha producido en Italia, en una región además muy turística desde el punto de vista de turismo de playa, y que se publicó los resultados de este estudio epidemiológico en Eurosurveillance a finales del año pasado, y en el que afectó a más de 200 personas con la presencia del serotipo de dengue tipo 2, y que se muestrearon además albopictus, Aedes albopictus en la zona, y ellos en gran medida, los pools, fueron positivos, demostrando la transmisión endémica de este virus. Por otro lado, tenemos un arbovirus no tan conocido, que probablemente haya sido el arbovirus del año 2024, que es el virus Oropuche. Y el virus Oropuche se diferencia del dengue en el que este tiene un genoma segmentado. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen los virus con genoma segmentado? Pues que se pueden hacer no recombinaciones, sino que lo que se llama reorganización genética, que los puede hacer que tengan una tasa de mutación muchísimo más alta y que se adapten mucho más rápido a los hospedadores, como puede ser también el caso, sin ser la misma familia viral, del virus de la gripe. ¿Qué ocurre? Pues Oropuche lleva circulando en Brasil desde el año 2015, aumentando y produciendo una serie de casos más o menos estables a lo largo de los años, cuando en verano del 2024 se ha producido un estallido en el número de casos de Oropuche, precisamente porque se produjo una reorganización genética con virus mayaro y también con otras variantes de Oropuche y otro virus desconocido, en el que lo hizo muchísimo más susceptible a transmitirse al ser humano y a replicar en el mosquito competente, como puede ser en este caso Aedes serratus. Y esta gran epidemia en Brasil lo que ha producido es que se vaya desde el Amazonas, donde se originó, vaya aumentando el número de casos desde el norte hasta todo el país. Y desde ahí, además, pegó el salto a otros países de América del Sur, como Colombia, Perú o Bolivia, también a la región del Caribe con Cuba. Y desde Cuba, pues pegó el salto a España, Italia y Alemania, reportándose en agosto del 2024 12 casos en España, 5 en Italia y 2 en Alemania. Es decir, que todo lo que tenemos que pensar desde un punto de vista de salud global, en el que no tenemos que estar atentos solo a lo que está surgiendo a nuestro alrededor, sino que en un mundo tan globalizado y que estamos conectados constantemente, un virus que surja en cualquier región del mundo puede estar en nuestro territorio en menos de 24 horas, como ya vimos con el SARS-CoV-2, por ejemplo. Para la vigilancia de control, pues tenemos de arbovirus, pues tenemos un plan de la Organización Mundial de la Salud para combatir las nuevas pandemias por virus, por patógenos transmitidos por vectores, y muy recientemente, que os recomiendo, actualizado en este mes, el protocolo de vigilancia y alerta de la fiebre del Nilo Occidental de la Junta de Andalucía, en el que se establecen muy bien lo que son los protocolos de vigilancia, los programas de vigilancia y qué se debe establecer y qué se debe hacer en las diferentes situaciones, dependiendo de si es una zona de alto, bajo o riesgo medio para virus del Nilo Occidental. Bien, en el escenario 2 vamos a cambiar y va a ser un virus que emerge en Europa, un ambiente urbano y en fauna doméstica. ¿De acuerdo? Pues si pensamos en animales domésticos, el primero que se nos viene a la mente pues, sean las aves, principalmente las gallinas. Existen alrededor de 20 billones de gallinas en el mundo, se sacrifican al año 20 billones de gallinas en el mundo, donde la mayor concentración de este animal se encuentra tanto en Europa como en el sudeste asiático, sobre todo en China. Por lo tanto, el mayor riesgo de emergencia de patógenos asociados a estas aves se encuentra tanto en Europa como en el sudeste asiático.
Otro factor a tener en cuenta en Europa es que nuestra población está muy envejecida y es que aproximadamente más del 50% de la población europea tiene más de 65 años. Esto nos hace mucho más susceptibles como sociedad a la emergencia de patógenos zoonóticos y formas graves de estos virus y que también se produzcan mutaciones o recombinaciones en estos pacientes al tener un cierto nivel de inmunosupresión. Y después también el cambio climático. En Europa, con las inundaciones, con el aumento de la temperatura, está favoreciendo que Europa se convierta en uno de los principales zonas de riesgo de emergencia de patógenos respiratorios. Y teniendo en cuenta todo esto, la predicción de este escenario 2 es la gripe aviar de alta patogenicidad como posible nuevo agente pandémico. ¿Cuál es la situación de la gripe aviar de alta patogenicidad H5N1? Pues emergió en Europa. Emergió en Europa relacionado sobre todo desde la migración de aves desde Egipto hace unos 3 4 años llegó a Europa y afectó a un gran número de especies aviares en nuestro continente. Si además ha tenido un impacto ecológico enorme, fijaros cuando después desde Europa pasó a Asia y después desde Asia ha pasado a América y América del Sur, en el que ha tenido tal impacto un impacto ecológico que ha acabado con el 20% de los cóndor de los Andes como especies en peligro de extinción y que se han sacrificado más de 200 millones de billones, perdón, de gallinas a nivel mundial. ¿Qué diferencia esta gripe aviar de alta patogenicidad de otra de baja patogenicidad, de H1N1, por ejemplo? Pues la principal diferencia es a la hora de la replicación, en el que la de baja patogenicidad tiene un tipo de enzimas que hacen que la replicación sea muy eficiente a nivel de vías respiratorias y también a nivel de sistema digestivo. Por este motivo, la infección por gripe siempre se acompaña por síntomas digestivos y de diarrea, por ejemplo, y también lo que conocemos como gripe como síntomas respiratorios. ¿Qué es lo que cambia con la gripe aviar de alta patogenicidad? Es que tiene un arsenal enzimático muchísimo mayor y esto hace que pueda replicar tanto a nivel cardíaco, nivel de sistema nervioso central, hepático y también renal. Y por lo tanto puede ser una infección sistémica y por lo tanto la letalidad es mucho mayor que la de baja patogenicidad. ¿Cuál es el riesgo de transmisión? Actualmente es bajo, o por lo menos se presume bajo, y es porque afecta a las aves y la principal exposición es a nivel profesional. Veterinarios, personal que trabaja en granjas de aves o personas que entran en contacto con aves muertas, no tiene por qué ser domésticas, sino también silvestres. De ahí la importancia de no tocar aves que encontremos muertas en la ciudad o en el campo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para transmitirse al ser humano necesita una carga muy alta. Y esa carga alta hace que el paciente sea asintomático, de asintomático a grave, y que la transmisión actualmente con una alta mortalidad y que la transmisión entre personas sea muy baja porque la replicación en vías altas es muy ineficiente. Por lo tanto, igual al contrario que pasaba con el SARS-CoV-2 y no pasaba y pasaba con el SARS-CoV, por ejemplo, con el MERS, la replicación a nivel de vías respiratorias altas es muy mala y la transmisión puede ser menor. ¿Cuál es la situación actual de H5N1? Pues venimos observándolo desde el año 2003, diferentes números de casos, se produjo los primeros grandes casos en China, Indonesia y también Tailandia y Turquía, y esto ha estado más o menos estable hasta el año 2020, en el que también, gracias a las medidas de confinamiento del COVID, pues ha disminuido drásticamente, pero en el año 2024 se ha producido un aumento muy significativo en el número de casos en Estados Unidos de 58, que como veremos después, actualmente son 70 casos. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Pues esto puede ocurrir por dos vías. La primera es porque este virus se produzca una reorganización genética con un virus, con la gripe estacional, y por lo tanto se forma como un virus quimérico que tendría la alta patogenicidad de la gripe aviar, pero con una transmisión mucho más efectiva con la gripe estacional. Y la otra sería
que se adaptase este virus en un patógeno, en un hospedador mamífero similar al ser humano desde el punto de vista fisiológico, clásicamente el cerdo, en el que se adquiriría este virus la capacidad de transmitirse de forma muy eficiente entre mamíferos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues si vemos aquí lo que ha ocurrido con este virus es que tenemos la variante asiática de baja patogenicidad, que esta variante de baja patogenicidad se ha mezclado con una variante de alta patogenicidad también en Europa, que ha pegado el salto, esta variante de alta patogenicidad, a Latinoamérica, al norte de América y a Sudamérica, y que ha ido adaptándose de forma que tenemos tres virus actualmente cuando hablamos de H5N1. Sería el primer virus, sería el virus europeo, que afecta a hurones humanos, y veréis en las noticias también de hoy que se ha identificado un caso en ovejas, ¿de acuerdo? Pero no es el virus de mayor preocupación actualmente. La variante sudamericana, que ha afectado también a humanos y mamíferos marinos, en el que, si buscáis noticias, veréis que el gran impacto que ha tenido en colonias de leones marinos en los últimos años, publicado en Emerging Infectious Disease, por ejemplo, en Chile, en el que ha acabado con colonias enteras de leones marinos, pero que no se ha adaptado correctamente al ser humano. Y después tenemos otra variante que es la más preocupante, que es la variante norteamericana o de Estados Unidos, que afecta tanto a vacas como a humanos. Y es que esta variante ha llegado, se ha adaptado a un hospedador por primera vez, no el cerdo, sino la vaca. De hecho, se tardó más en identificar el virus en vacas, porque se pensaba que este virus no podía afectar al ganado vacuno, y fueron veterinarios y ganaderos de Norteamérica en el que decían que tenían vacas con una enfermedad desconocida, que producían menos leche, que la leche incluso salía amarilla. Entonces, ya después de un cribado de diferentes patógenos, se llegó a un virus que se pensaba que no se podía identificar y que podía afectar al ganado vacuno, y si lo produce. Y desde aquí sí se puede transmitir por otra vía alternativa, como es el consumo de leche no pasteurizada, a diferentes especies como gatos o al ser humano. Por lo tanto, este sería lo que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? De la gripe aviar, que cuando leamos noticias no mezclemos conceptos, sino que existen tres, ¿vale? Tres tipos. Y ahora mismo la que de mayor preocupación, sin que haya que alarmarse, es la variante norteamericana. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos a día de hoy? No es de enero de 2025, es de marzo de 2025. Pues que se ha transmitido, se transmite de forma eficiente entre ganado vacuno, sobre todo asociado a compartir dispositivos de ordeño. Ha vuelto este virus otra vez a aves, sobre todo palomas y mirlos, en el que han conseguido que se disperse el virus no solo de donde se originó, en California y el estado de Oregón, sino que se haya dispersado en ganadería vacuna a lo largo de todo Estados Unidos, y afectando actualmente, pues, a muchos casos de granja de Estados Unidos. Esta leche pasteurizada sabemos que es capaz de transmitir el virus, tanto in vitro como en vivo, que la pasteurización a alta temperatura es capaz de eliminarlo. Y también sabemos que es capaz de transmitirse al ser humano por el consumo, no solo en los modelos, y también que produce una alta letalidad en gatos por el consumo de leche cruda o poco cocinada. La situación en la población, actualmente hay 70 casos. Si os fijáis en el primer estudio que se publicó con 46 casos, publicado en New England hace muy pocas semanas, eran 46, llevamos por 70. Y un aspecto importante es que ya en el estudio de New England, solo un caso no reconocía contacto ni con aves ni con granjas de vacas o de vacas, sí, sino que solo uno. Actualmente ya tenemos 5 casos
que no han estado en contacto ni con aves ni con vacas. Por lo tanto, esta vía de transmisión parece que está siendo más eficiente de lo que parecía. Y esto unido a una situación política y sanitaria un poco más convulsa que lo que era en Estados Unidos en el mes de enero, hace que se pueda, que sea un virus al que estar especialmente pendiente actualmente. Y por último, ya para terminar, en el escenario 3 en el que todo es desconocido. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros los virus que vigilamos son los virus que conocemos. Parcialmente podemos vigilar virus que se parecen a los que son conocidos, estar pendientes de ellos porque los conocemos o no, pero de lo que no estamos pendientes es de los virus que no conocemos, que es lo que se llaman los virus nuevos. Y por lo tanto, en esta situación, la predicción del escenario 3 sería lo que conocemos como el virus X. ¿Qué es el virus X? Pues un virus inventado, una enfermedad hipotética, definido por la Organización Mundial de la Salud, que estaría provocando una enfermedad que provocada por un agente infeccioso actualmente desconocido, con capacidad de producir epidemias y pandemias. ¿Cuáles son los candidatos? Pues los candidatos es influenza, de gripe aviar de alta patogenicidad, algún coronavirus, también hay que tener en cuenta la resistencia bacteriana, virus sintéticos de bioterrorismo, que son los que no conocemos, y los virus zoonóticos desconocidos, que son tampoco los que no conocemos. Y es que si tenemos en cuenta que de los 260 virus que conocemos de origen zoonótico, la estimación es que existen entre 600 y 800 mil virus en la naturaleza con potencial zoonótico que no conocemos. Por lo tanto, la probabilidad de que surja un virus X en los próximos años es bastante alta. ¿Dónde puede surgir ese virus X? Siempre que pensamos de emergencia de virus zoonóticos, pues pensamos en ambientes tropicales. Pensamos India, sudeste asiático, pensamos también África subsahariana, en la zona de Nigeria, Camerún, una altísima densidad de población, monkeypox, fiebre de Lassa. También tenemos zonas de Kenia, Tanzania, Uganda. ¿Cómo podemos tener aquí diferentes zonas, como por ejemplo Ébola o Marburg? Pero nunca tenemos en cuenta que Europa también es una zona de altísimo riesgo de emergencia de patógenos zoonóticos, como hemos visto con la gripe aviar, precisamente porque no tenemos que pensar solo en animales salvajes, también tenemos que pensar en animales domésticos, y en eso Europa es una de las principales potencias en producción de cualquier tipo de ganado. Y ya para terminar, ¿qué certeza tenemos sobre el cuál será el nuevo agente pandémico? Pues sabemos cómo se va a originar, sabemos que con una altísima probabilidad va a tener un origen animal, sabemos cómo va a evolucionar, dependiendo del patógeno que sea, y las consecuencias e impactos de esta emergencia, no solo consecuencias e impactos a nivel de la salud, también económico, como hemos visto con la pandemia por SARS-CoV-2, y también un grandísimo impacto social. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues las incógnitas son qué virus emergerá, dónde lo hará y cuándo sabremos que lo hará, pero no sabemos cuándo. Y con estos tres escenarios, pues he querido resumiros cuáles son los que, desde mi punto de vista, pueden ser lo más probable en los próximos años. Y nada más, por mi parte, agradeceros a todos vuestra atención y esperando las respuestas a las preguntas que queráis hacer. Bueno, Antonio, pues a ver, que me ponga cámara. Perfecto, Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la excelente presentación, por el escenario que has dibujado y por ajustarte al tiempo, que también es importante, para todos. Mientras entran las preguntas, que voy a mirar aquí, ¿vale? Tenemos una primera pregunta, aparte de las felicitaciones que se te están haciendo, ¿vale? En el que quieren preguntar por medidas de vigilancia y control que se están tomando para evitar una posible nueva pandemia. Esto es una excelente pregunta yo creo que tendríamos otra charla, ¿no? Para poder contestar a esta pregunta. Pero si nos puedes hacer un resumen desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos clave y cuáles se están cubriendo y cuáles se están olvidando?
¿eh? Yo creo, desde el punto de vista de vigilancia, no ya de equipación, digamos, ¿no? De como de forma, ¿cómo llamarle? Esto estratégico, ¿no? De mascarillas y demás, no tenerlo, sino desde el punto de vista de vigilancia, yo creo que se ha concienciado mucho la población también, en cierta parte desde la pandemia del SARS-CoV-2, y, y hay herramientas que se han empezado a utilizar de forma muy, muy tímidas y que yo creo que hay que explotar en mayor medida. Y es sistemas de vigilancia que sean dinámicos, que integren también inteligencia artificial y también un aspecto muy importante desde el punto de vista microbiológico es incluir también la vigilancia y rastreo genómico, como ya se está haciendo en Andalucía, que se ha hecho con SARS-CoV-2, que Federico, y con Monkeypox, que Federico está muy involucrado en este tema, ¿no? Yo creo que es un aspecto fundamental. Y el segundo es que todo esto que estamos hablando, no tenemos que olvidarnos de que desde el principio son virus que tienen su origen en fauna, en animales. Y por lo tanto, un abordaje One Health es fundamental. El abordaje One Health es integrar en el control de las enfermedades tanto al personal de sanidad animal, sanidad ambiental, como salud humana. Muchas veces pensamos solo en la sanidad veterinaria y la humana y se nos olvida la ambiental. La ambiental es fundamental. La ambiental es el control ecológico de mosquitos, por ejemplo, y garrapatas, evitando un impacto ecológico importante. Eh, mm, por lo tanto, yo creo que esas son las estrategias a seguir. Un sistema de vigilancia que sea más dinámico, no tan estricto y no tan rígido, y sobre todo integrando también la vigilancia One Health en ese sentido. Sí, gracias Antonio, yo coincido plenamente, ¿no? Llevamos ya varios años hablando de One Health, pero yo creo que es un poco más, y perdonarme la palabra, que no es una palabra muy académica, ¿no? Estamos un poco en fase de postureo, entre comillas, ¿no? Con lo de One Health. No sé cuál es tu opinión, porque estamos siempre hablando, pero luego trasladar esto a lo que es el día a día, a trabajar realmente en un concepto de One Health es difícil, ¿no? Y es difícil porque realmente es algo nuevo y todo lo que implica cambios, pues son difíciles de implementar. Pero Mm. coincido contigo totalmente en que esto es una necesidad y que o hacemos un abordaje desde este punto de vista holístico o probablemente fallaremos ante los nuevos agentes que puedan ser responsables de esta nueva pandemia. Mm. Yo quería, mientras entran alguna pregunta más, rápidamente preguntarte sobre algo que me parece importante y relevante, ¿no? Y es, en los escenarios que has dibujado, en cuáles tendremos capacidad de abordarlo desde un punto de vista con éxito, con vacunas que sean fáciles y rápidas de poder elaborarse o vacunas que estén ya en desarrollo, ¿no? Has hablado de dengue, de chikungunya, en el que, bueno, pues hay algunos desarrollos, pero por ejemplo has hablado de H5N1, en el que probablemente estaremos abocados a un escenario como el de la gripe clásica, en el que el desarrollo de vacunas tendrá que estar adaptado a las características antigénicas de cada uno de los virus que vayan apareciendo. Entonces, yo estoy convencido de que nuestro gran éxito y el gran éxito en la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19, fue el que se pudiera desarrollar y el que pudiéramos vacunarnos, a pesar de que otros opinen otra cosa. Yo estoy convencido de que esto ha sido el gran éxito y me aventuraría a decir que es el gran éxito de la medicina en este siglo y que difícilmente va a ser superado. Y me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto al tema de vacunas y a el tema de cómo despreparados estamos para hacer frente a una vacunación universal en caso de que sea necesaria para alguno de estos agentes. Yo coincido contigo y yo creo que hay dos hitos en los que nos dedicamos a los virus. El primero es el VIH. El VIH marcó una forma diferente de trabajar, una forma diferente de evidencia, de generar tratamientos y es un hito y un ejemplo a seguir en todo lo que nos dedicamos a la investigación y al trabajo en virología. Y el segundo gran hito es las vacunas y la respuesta del SARS-CoV-2. En este sentido, la plataforma de ARN, de vacuna de ARN mensajero
es una revolución absoluta y ahora mismo solo tenemos las evidencias en SARS-CoV-2, ¿no? Pero el pipeline que tienen las diferentes empresas que están trabajando en ello es enorme. Es enorme. Actualmente tenemos vacunas frente a dengue, por ejemplo, pero solo está aprobado en gente que ya se haya infectado, viajeros a nivel europeo. Yo creo que por riesgo-beneficio, ¿no? Hasta que no lo tengamos encima. En el caso de H5N1, el gran problema, como comentaba en la presentación, los virus de la gripe mutan con muchísima facilidad, ¿no? Y hacen una reorganización genética enorme, ¿no? Y tienen la capacidad de combinarse, de combinarse entre ellos. Esto lo que va a hacer es que tengamos que estar adaptando continuamente la vacuna, a como ya lo hacemos, ¿no? Con la gripe, ¿no? A lo nuevo que vaya surgiendo cada estación, ¿no? Cada estación. Y por suerte tenemos esa plataforma, ¿vale? Tenemos las herramientas que es la vacuna y por lo tanto, desde mi punto de vista, el impacto que hará una emergencia de un virus respiratorio, ojalá no me equivoque, no sea tan alta como la que pueda ser por SARS-CoV-2 en el caso de que sea un virus de gripe, ¿vale? Fenomenal, Antonio. Pues no tenemos más preguntas por parte de la audiencia. Tenemos muchas felicitaciones por parte de los asistentes. Y si no hay más preguntas, pues yo creo que podemos cerrar aquí la sesión. Agradecerte a ti personalmente tu esfuerzo, tu disponibilidad y todo lo que nos has transmitido. Agradecer a todos los asistentes que habéis estado con nosotros en esta sesión. Y si os parece, damos por cerrada la sesión y os emplazamos a la siguiente sesión del IBS que será en el próximo mes. Aprovecho también para felicitar al servicio técnico y a la Secretaría Técnica de este evento y os deseo a todos que tengáis una feliz tarde y una feliz semana. Muchísimas gracias y nos Muchas vemos gracias. pronto. Un Gracias, abrazo. Antonio. Hasta luego.